Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al último bloque de Sesiones W. Desde ayer en la mañana hemos estado conversando, dialogando y conociendo de la oferta para emprendedores en todo el país, por así decirlo, y en algunos también servicios o algunas instituciones que nos acompañaron desde fuera del país, como Uruguay y Argentina. Hoy día, ¿cierto? En el último bloque que tenemos preparado, 100% abierto para toda la comunidad y que después va a quedar grabado en los canales de Casa Olé también, así que van a poder acceder a él de forma posterior. Tenemos un último panel, un panel súper importante y relevante para el ecosistema, ¿cierto? Es una duda o es una piedra en el zapato para muchos emprendedores hoy día. Y siempre ha sido una piedra en el zapato para poder crecer y para poder desarrollarse, y es el tema de cómo acceder a inversión privada, ¿cierto? En nuestro ecosistema estamos súper acostumbrados a levantar financiamiento o a postular a proyectos a Corfo, ¿cierto? Y a recibir subsidios del Estado, y a veces nos cuesta ver otras alternativas que nos pueden ayudar a crecer, a desarrollarnos, ya, por supuesto, validar un prototipo y lanzarlo al mercado. ¿Por qué hacemos esto desde Casa Olé? Nosotros, el espacio de coworking que cuenta con 3 sedes, ya llevamos un poco más de 6 años desarrollando coworking y flex space acá en la ciudad, y como también algunos saben, desarrollamos y apoyamos el ecosistema. Hemos apoyado mucho en hacer festivales grandes como el FIS Bio un par de años, donde logramos más de 22.000 asistentes, la última versión, pero también tenemos un programa 100% enfocado a fortalecer el emprendimiento en distintas etapas. La primera es Formación W, que es un programa que se enfoca a emprendimiento en etapa temprana. Tenemos un programa de aceleración, que de la mano de Acelera Latam, una aceleradora de negocios acá de Concepción, que está trabajando en todo el país también. Y una red de mentores o un servicio de mentoría a través de una alianza con una red de mentores que se llama Mentores por Chile. La primera vez que abrieron en Región, y hemos tenido súper buenos resultados. Y para contarles bien brevemente de qué se trata el programa y animar a todos los que están viendo ahora y los que van a ver después de este video a postular y ser parte de, les dejo un pequeño video que dure un par de segundos para que se interioricen con eso. ¿Coti? Transformemos juntos tu idea en un negocio. Una red de mentores por todo Chile para impulsar tu organización o emprendimiento a través del mentoring. Aceleración de negocios para impulsar tu emprendimiento y hacerlo despegar. Ven y sé parte de W Global, porque creemos que el talento está en todas partes. Muchas gracias, Coti. Ahí muestra un poquito, ¿cierto?, parte de nuestra ciudad y cómo desarrollamos este programa o qué es lo que estamos buscando desde W Global, cuya convocatoria está abierta durante todo el mes de abril. Pueden acceder a www.wglobal.org y ahí está toda la información para que puedan informarse de qué se trata cada programa. Dentro de esto, ¿cierto?, de nuestro foco, nuestro propósito como Casa W, nos interesa articular el ecosistema de emprendimiento y ofrecer la mayor cantidad de opciones para los emprendedores que despegan desde Biobío o quizás también desde otras regiones del país. Y hoy día tenemos a 3 invitados, ¿cierto?, que nos van a contar o van a ayudarnos a conversar, porque esto es un conversatorio, ¿cierto?, donde podemos orientar un poquito a los asistentes y a los que van a ver después el webinar, cómo pueden levantar inversión, qué es lo que se fija los inversionistas, qué está pasando hoy día con la pandemia, y para eso, ¿cierto?, y cómo se proyecta también hacia el futuro. Y para eso, ¿cierto?, nos acompañan 3 representantes de 3 instituciones bien importantes dentro del país. La primera, ¿cierto?, Endeavor. Quiero darle la palabra a Patrick para que se presente y nos cuente un poquito qué es lo que hace Endeavor y quién eres tú también, Patrick.
Hola a todos, muchas gracias Iván por la invitación, un placer estar ahí compartiendo con ustedes. Muy breve sobre Endeavor, somos una organización que apoya a los emprendedores de alto impacto, ya llevamos más que 20 años en el país, pero somos una organización global que está en más que 40 distintos mercados y por ende estamos apoyando a emprendedores que se encuentran más en la etapa scale-up, digamos, y la visión es que estas empresas, con los servicios estratégicos que nosotros brindamos en acceso a capital, acceso a mercados y acceso a talento, efectivamente se convierten en estos grandes ejemplos de los ecosistemas y crean más empleo sostenible para nuestros países. Hay empresas que estamos apoyando, cuentan, por ejemplo, Notco, están compañías de todo tamaño, de todo sector, agnósticamente en América Latina, compañías también como Rappi, como Kavak. La visión es efectivamente cómo encontramos estas empresas que de lo pequeño de una startup se convierten en esas empresas que en algún momento sean los ejemplos en sus ecosistemas. Brevemente sobre mi rol, yo estoy liderando el área de acceso a capital que brinda apoyo estratégico a nuestros emprendedores en cómo levantar capital con inversionistas internacionales, pero también la parte de cómo podemos juntos construir un mejor ecosistema de acceso a capital en Chile, pero en toda la región de América Latina. Una tremenda misión, ¿cierto?, de Endeavor. Esperamos que también las regiones, yo sé que Endeavor Patagonia tiene un rol relevante ahí también, esperamos que siga creciendo por el resto del país también. En segundo lugar, ¿cierto?, le quiero dar la bienvenida a Fernando Paredes, de Datneo. Por ahí está Fernando. Si nos puedes contar quién eres y qué es lo que es Datneo para la gente que nos está escuchando. Buenísimo, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, soy Fernando Paredes, estoy en Datneo ya hace un par de años, estoy a cargo del área consultoría en Datneo. El área consultoría engloba una red de inversionistas ángeles con más de 200 personas que componen esta red, personas y también algunos fondos chilenos y internacionales. Y por el otro lado trabajamos con startups, uno en un programa de aceleración donde buscamos startups en etapa ya de escalamiento, un poco startups que estén en el camino ya probablemente con una velocidad a ir hacia donde está Endeavor. Buscamos startups que están antes de eso, digamos, pero que ya que ya pasaron las primeras etapas. Y trabajamos fuertemente con ellas para conectarlos con inversionistas y con fondos para que puedan levantar capital, un poco en el entendido que la mayoría de las startups son expertas en su negocio, pero no son expertas en todo el contexto financiero, estratégico, con que hay que tomar las estrategias de levantamiento de capital. Así que ahí trabajamos hartos con ellas. Y por último, hoy día estamos fuertemente metiéndonos en innovación abierta también y en Corporate Venture Capital. Así que todo lo que te dije anteriormente también lo conectamos mucho con empresas que hoy día cada vez más están abriéndose a incorporar la innovación abierta dentro de sus estrategias. Así que eso, bueno, y una cosa que me faltó, Datneo tiene un fondo de Venture Capital también, que es el fondo Vulcano. Yo no estoy directamente metido ahí, pero sí en el fondo es el área hermana, que es una área de administración de fondos de Venture Capital. Así que eso a grandes rasgos. Y gracias por la invitación de nuevo. Gracias Fernando. Hartas cosas también, ¿cierto?, que desarrolla Datneo. Desde que los conocí creo que han ido avanzando también en otras líneas de negocio e incursionando en otras áreas. Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿cierto?, Felipe Urgo, de Concepción también, director, ¿cierto?, de Santibú y con algunas iniciativas también en Venture Capital. Felipe se puede presentar. Por favor, Felipe. Hola Iván, saludo a todos los que nos están acompañando hoy día, saludo a Patrick y a Fernando también, y gracias a Iván y a Casa Ole por hacer este tipo de iniciativas, por mover el ecosistema regional y por tocar temas tan relevantes como son los temas de financiamiento. Yo la verdad me voy a sacar un sombrero y me voy a poner otro, pues les voy a contar un poco qué es lo que hago. Básicamente yo soy abogado de profesión,
soy socio de un estudio de abogados que nos dedicamos a temas de propiedad intelectual, que tiene la sede principal, como lamentablemente son las cosas en Chile, en Santiago, y otra sede también en Concepción. Vemos temas de propiedad intelectual, pero también en paralelo soy medio emprendedor y hace 2, 3 años que nació un poco una plataforma nuestra para tratar de transferir tecnología, transferir principalmente patentes de invención de universidades, centros de investigación y empresas a mercados más desarrollados, y ha ido evolucionando, y hoy en día, particularmente desde el año pasado, estamos con un programa bien interesante con China. Nos asociamos con una consultora china bien importante, y ya llevamos 4 pitch, básicamente, donde lo que hacemos es conectar startups, scale-up en realidad, pero de base científica tecnológica, con patentes, con protección de patente de invención en China, en cierto tipo de área, para que se entren y se asocien con inversionistas chinos, empresas privadas, empresas públicas en China. Ha sido bastante interesante un poco el que ya durante la conversatorio les voy a comentar cuál ha sido un poco el feedback que hemos tenido de estos inversionistas chinos que nunca hayan recibido absolutamente nada desde Latinoamérica. Entonces un poco también da una idea de cómo estamos regionalmente un poco parados. En paralelo también con el estudio de abogado nuestro, Andesipel, el año pasado y antepasado, fue desde mitad del 2019 a mitad del 2020, paramos un programa con apoyo de la Corfo Regional de Concepción, que se llamó BioBio Venture Capital, donde estuvimos ahí generando una serie de talleres para un poco fomentar en los empresarios locales que entren, que inviertan en empresas de base tecnológica o en startups. Entonces hemos estado y conocemos perfectamente el ecosistema, y por eso también te agradecemos nuevamente, Iván, el rol que Casa W ha hecho durante el último año, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Felipe. Muchos temas interesantes, ¿cierto? Muchas áreas que se abordan, y distintas escalas también de cada uno de nuestros invitados, y también por eso los queríamos tener hoy día juntos, porque creemos que la pandemia, por supuesto, nos ha afectado a todos en distintos puntos. Hay cosas negativas, pero también hay cosas positivas, y una de las cosas que rescatamos nosotros de Casa W es esta posibilidad de conectarnos con gente en todos lados, así como hemos tenido expertos estos días en los paneles, ¿cierto?, de Uruguay, de Buenos Aires, de Santiago, del sur, de donde sea. Eso creo que es una tremenda ventaja, y eso también se tiene que empezar a reflejar, ¿cierto?, en las oportunidades para los emprendedores, y que se empiecen a descentralizar un poco. Nosotros veíamos, por lo menos antes, que había una mirada un poco más centralista. Me imagino que hoy día, con la digitalización acelerada que hemos tenido, las oportunidades se empiezan a ver en todos lados. Así que la conversación un poco queremos que tienda hacia allá, ¿cierto? Cómo cada uno de su vereda está viendo que los emprendedores puedan levantar capital desde regiones que a lo mejor antes era más difícil. Hoy día se abre una ventana ahí. Pero para partir de lo más simple, ¿cierto? ¿Qué le recomendarían a ustedes, a los emprendedores, ¿cierto? ¿Cómo se deberían preparar? Lo primero que tienen que hacer para comenzar a pensar en levantar capital privado. Ahí dejo la palabra abierta. A ver quién quiere partir. Porque hay un tema, hay un desconocimiento del mundo emprendedor a veces, y hay que meterse mucho en esto y estar un par de años para conocer que existe. Entonces, ¿cómo partimos difundiendo esa cultura para que los emprendedores sientan que es una posibilidad? Parto yo. Dale, Fernando. Patudamente. Está bien, esa es la idea. Sí, a ver, yo primero creo que en la práctica hoy día, y hoy un poco con lo que decías tú, la digitalización acelerada, la verdad es que no debería ser mucha la diferencia entre estar en Santiago, estar en Conce, estar en Valdivia, estar en Arica. Levantar capital debería ser prácticamente igual, debería existir casi la misma capacidad de conexión con potenciales inversionistas. Yo creo que la clave está desde el principio en creerse el cuento, y en pensar en grande, que los emprendedores desde que empiezan con el primer dibujo en una servilleta estén pensando en escalar internacionalmente, porque esa es finalmente la clave desde el mundo del venture capital, desde el mundo de los inversionistas. La clave está en invertir en una startup que va a escalar, que va a crecer, que su valorización o su valor va a crecer, no sé, por 100.
Entonces, a mí muchas veces me pasa que nos tocan la puerta startups que quieren levantar capital, pero que en verdad les falta hambre y que su negocio, lo que están proyectando, no sé, pues 5 o 10 años, es pasar de vender 10 a vender 20. Entonces, compadre, la verdad es que no es Venture Capital, o sea, si son esas tus expectativas, que está bien, si nadie dice que eso esté mal. El punto es que ese no es lo mismo que está buscando el Venture Capital. Entonces, bajo mi punto de vista, ahí lo importante es entender que el mundo del venture capital, de los inversionistas ángeles, están buscando inversiones que les permitan multiplicar por mucho, o digámoslo de otra manera, buscar oportunidades de inversión en emprendimientos que vayan a crecer mucho en poco tiempo. Y eso, bueno, Felipe, tú estás metido en el mundo de la propiedad intelectual y eso no, a lo que voy es que el crecer mucho no necesariamente tenéis que ser el nuevo Facebook, puedes crecer mucho teniendo una buena patente, teniendo una buena estrategia de licenciamiento y a lo mejor tener eso como un complemento a un negocio que a lo mejor no es tan escalable, pero que sí tiene una buena propiedad intelectual por el lado. Yo creo que esa es como la principal clave hoy día, no pensar que los inversionistas están lejos, están cerca, pero tenéis que ser suficientemente sexy para que el inversionista le llame la atención, digamos. Yo ahí tomo un poco Iván, un poco la introducción que hizo Fernando, porque efectivamente un poco lo que tienen que hacer en general los emprendedores es mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr yo? ¿Yo por qué voy a levantar capital? Y un poco el mundo de la industria del venture capital, cuando nació básicamente porque estas nuevas empresas, porque eso son lo que son nuevas empresas tecnológicas, escalables normalmente, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso al banco. O sea, ellos dicen, mira, a mí me gustaría, a lo mejor necesito, no sé, 100 millones de pesos para escalar, para lanzar, para acelerar mi producto, voy a ir al banco, el banco no me lo va a pasar, porque el banco me va a decir, mira, ¿qué activo tiene usted como empresa? En realidad no tengo absolutamente nada, lo único que tengo es mi tecnología, mi propiedad intelectual, no mucho más allá que eso. Entonces, nace esta inversión por parte de privado, pero ese emprendedor tiene que entender, es decir, ¿por qué un privado va a entrar a pasarme plata a mí para que yo desarrolle mi negocio? ¿Qué está detrás de eso? Y obviamente para ese privado hay un negocio atrás porque ve que hoy en día a lo mejor tú estás naciendo, estás creciendo, pero el día de mañana efectivamente va a crecer a números que se multiplican por mucho, ojalá, la inversión original. Entonces, ese análisis interno, claro, del emprendedor tiene que ser, tal como dice Fernando, de decir, bueno, ¿es mi negocio escalable? Efectivamente, ¿estoy dispuesto a salir de Chile? Porque ese es otro tema que también hay que un poco que entender. Ojalá nosotros, como en Estados Unidos, tuviésemos una industria madura, donde hay empresas internamente que están dispuestos a adquirir empresas nuevas, startups, pero no sucede. En la práctica, el emprendedor tiene que naturalmente estar dispuesto a salir del país y a internacionalizarse. ¿Por qué? Porque somos una economía chica, somos una economía pequeña, inserta en el mundo globalizado, por lo tanto, debe haber mucho compromiso del emprendedor. Entonces, son varios factores que yo creo que hay que tomar en consideración, y ahí Patrick seguramente nos va a poder comentar un poco la experiencia que ha visto. Sí, feliz ahí de complementar y también lo importante, diría yo, cuando uno como emprendedor se hace esa pregunta, levantar capital, sí o no, con quién, ¿no? También fundamentalmente pensar que uno está sumando un socio a la propiedad, ¿no? Al final uno está dejando equity, participación en la compañía para alguien externo entre, ¿no? Entonces hay que no solo pensar en la plata que pudiera ingresar en la sociedad, pero también las otras consecuencias que trae, ¿no? Porque en algún momento que uno tiene socio adentro, no es tan fácil sacarlo, ¿no? Y la idea es efectivamente que eso sería algo beneficioso para ambos lados, ¿no? Y que el posible socio no entrega solo el capital, pero también conocimientos adicionales y redes para la compañía, ¿no? Entonces es muy importante para los emprendedores de analizar un poco
¿Cuáles son las distintas fuentes de capital privado? Ahí en la etapa temprana, Inversión Ángel está un vehículo tremendo. Tenemos en Chile una red de ángeles bastante, yo diría, activo. Chile Global Angels está bastante activo invirtiendo en startups en todo el país. Y también estamos viendo esto en regiones con redes ahí. Estamos viendo los family offices metiéndose, ¿no? Y después, obviamente, hay las fuentes de venture capital, que es una fuente más, obviamente la fuente que se necesita para llegar a grandes escalas, pero el concepto es siempre lo mismo, que uno está buscando un socio, entonces hay que pensar muy bien por qué uno quiere hacer eso, qué socio necesito, qué me está faltando hoy en día, y ahí también ya buscar un poco y al final, Amount Pitch Deck, ¿no? Vea los perfiles que uno quiere encontrar y es bastante networking. Idealmente no partía esto cuando uno está como ya acabando la luca y tiene que cerrar en 3 meses más, algo mucho más a largo plazo, ¿no? De construir estas redes, buscar activamente mentoring, estar en instancias como esta, ¿no? Exponerse un poco al tema y aprender ahí también, ¿no? Sí, yo creo que ahí tocaron un punto súper relevante que hemos visto con los años en los emprendedores que han pasado por Casa Bolivia o que conocemos del ecosistema de Concepción, que hay un desconocimiento, incluso me atrevería a decir como ignorancia, a esto de que hay que ceder parte de tu empresa y que efectivamente vas a tener socios, partiendo como de esa base incluso. Se pasa que vemos últimamente hemos visto muchos investigadores del área académica que empiezan a emprender y ahí sí que hay un rechazo por completo a decir, oye, quiero ceder. Cuando tú empiezas a hablar y como tienes que ceder parte de tu sociedad y vas a compartir esas regalías futuras con alguien, como que hay un rechazo, ¿cierto? Nos ha pasado un poco eso. Entonces ahí falta un poco, resumiendo como las ideas, hay que pensar global, ¿cierto? Hay que pensar en escalar, hay que pensar en que nuestro mercado se nos queda chico y ahí empezar a golpear puertas. Pero, ¿qué otras recomendaciones les harían a los emprendedores? Algo más tangible, quizás estar ordenado para prepararse con tu diligence, ¿cierto? ¿Qué tips le podrían dar a la comunidad emprendedora para empezar a armarse, ¿cierto? Una estrategia para buscar capital privado? Si ya tomó la decisión de buscar un socio, ¿cierto? ¿Cómo deberían empezar a hacer ese camino? Parto, y Iván acá me atrevo un poco a tomar la palabra. Efectivamente, el emprendedor es como se llama, es como está dicho que dice como circo pobre, ¿no es cierto? Que tiene que hacerlo absolutamente todo y lo principal, sobre todo en etapas tempranas, trata de empujar y trata de sacar adelante un poco a puro pulso su emprendimiento. Nosotros, acá hay un tema que también es bien importante que se entienda y que entiendan los emprendedores, porque yo siempre digo, estamos mal acostumbrados acá en Chile a que haya mucha plata pública efectivamente para emprender. Nosotros tenemos un lujo de agencia como es la Corfo, un lujo de agencia donde tenemos una política pública pro innovación que viene de los últimos 12 años aproximadamente, donde todos los años hay capital semilla para emprender, hay capitales para acelerar. Entonces, los emprendedores básicamente están un poco mal acostumbrados a que Corfo les entregue plata para estos dineros. Entonces, esto que si bien es y importante que se entienda, es una política de innovación que hizo el Estado chileno para fomentar toda la industria del emprendimiento, eventualmente puede ser algo también, no quiero decir, pero un poco dañino. ¿Por qué? Porque está reemplazando a la labor que naturalmente deberían hacer los privados. Deberían hacer una industria de ángeles y de inversionistas que hicieran esto, de que fueran metiendo, sobre todo en etapas semilla, estos dineros. Está el famoso Family Fools and Friends, ¿no es cierto? Que son los primeros que te van metiendo dinero, que es la tía, el familiar, que me pasaron un poco de dinero para poder sacar adelante mi trabajo y toman a lo mejor algo de participación. Nosotros acá en Chile estamos mal acostumbrados a que sea la Corfo la que nos pone absolutamente casi plata básicamente gratuita. Entonces, el emprendedor saca un poco esto medio pulso cuando se da cuenta que necesita mayor capital y que eventualmente tiene que de alguna forma levantar capital internamente, está muy desordenado. A mí me ha tocado ya como
como abogados, revisar empresas que efectivamente están muy desordenadas, no sé, tienen, por ejemplo, una marca registrada a nombre de uno de los fundadores, que tienen personas trabajando separadamente, que no tienen sociedades. Entonces, al momento de tratar de levantar capital, aunque la idea o la tecnología sea muy interesante, ese inversionista profesional los va a analizar y los va a obligar un poco también a ordenarse internamente. Pero yo diría que ese paso entre los fondos Corfo, entre la corforización del emprendimiento en Chile y ya la inversión más profesional, no es fácil. Ya no es fácil porque ha habido tanta ayuda pública que al final un poco lo que se hace, se dice, bueno, uno como que naturaliza que va a seguir habiendo ayuda durante mucho tiempo más y por lo tanto la industria misma de inversión a lo mejor no logra madurar como a lo mejor en otros países que tiene que ser un poco más a fuerza. Patrick, Fernando. Dale, Fernando. Yo complementaría un poco lo que dice Felipe, que es fundamental esa cuestión, o sea, tener todo ordenado y entender que las ayudas de Corfo son cápsulas de benzina para que el motor acelere un poco, pero no lo es todo, no es toda la benzina que haya que necesitar, va a ser siempre a partir de Corfo. Yo creo que hay un par de puntos que yo siempre le recomiendo o siempre creo que hay que recomendarle a las startups. Uno es que entiendan cómo funciona el Venture Capital, que entiendan por qué entran los inversionistas a una startup y qué es lo que esperan. Me ha pasado muchas veces que hay emprendedores que confunden el inversionista con filántropo y que cree que la persona va a dar plata por dar plata y como sin esperar, que puede pasar, si yo no digo que no, eso pasa y probablemente el Friends, Full and Family tiene un poquito de eso, probablemente no está esperando hacer una inversión financiera tu tío que te pase unas lucas para el negocio, pero eso como primera cosa, entender qué es lo que los inversionistas en verdad están buscando, que en general, como regla general, buscan invertir hoy día para desinvertir mañana y sacar una ganancia grande. Lo otro que creo que es súper importante también es tener claras las estrategias. Hay muchas veces que startups comienzan a levantar capital y tienen una sola cosa clara, la valorización. Y se ponen como gatos de espalda defendiendo su valorización y que el Excel y que la tasa y en verdad cuando tú les preguntas, ok, ya dejemos de lado tu valorización, ¿cuánta plata necesitas y para qué? Y hasta ahí llegó la profundidad del levantamiento, no tienen claro cuántas lucas necesitan, cuál es el objetivo que quieren lograr, para cuánto tiempo les va a durar la plata, como que hay unos números que son como bien famosos, no sé, $500,000, $200,000. Y con eso salen, no, mira, necesito $200,000 y mi valorización es, no sé, pues 2.234.238 porque el Excel así lo dijo. Y ya, pero ok, ¿y qué quieres hacer con esa plata? ¿Y qué quieres lograr? Y tu valorización en 2 años más, ¿cómo se va a afectar? O sea, ¿cómo va a potenciarse gracias a la inversión? Entonces, yo creo que es súper relevante, como volviendo al principio, que las startups desde un comienzo, y a lo mejor no es necesario que desde un comienzo, pero sí al momento de levantar lucas, sepan explicar bien qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, cuál es la estrategia de escalar, cuál es la estrategia de marketing. Si dicen que van a ir a 2, 3 países, bueno, ¿cómo los van a operar? ¿Qué van a hacer? ¿Se va a ir un fundador para allá? ¿Van a contratar un country manager? ¿Lo van a hacer todo desde acá? Todos esos dobles y terceros clics es importante tenerlos claros y no quedarse con una valorización de o sea, con la defensa de una valorización y de un número que no tiene mucha profundidad cuando uno les pregunta el por qué. No sé si se entendió mi punto. Sí, súper claro, sí se entiende. Si al fin y al cabo hay que entender para qué quiero plata, para qué quiero socios, para qué quiero crecer, ¿cierto? Y también ahí hacerse una pregunta, bueno, ¿hasta dónde quiero crecer también? Como decía, esto es válido, entender que no todos quieren o tienen esa misma ambición. Sí. Patrick, muy dale. cierto. No, ahí solo para quizás hacer el punto como más clave aún, ¿no? Lo que
dijo ahí Felipe es clave. Piensan siempre como que están invitando a alguien a su casa, ¿no? Cuando invitan a un inversionista a invertir, le invitan a su casa, ¿no? Y si la casa está abandonada y no está bien limpia, quizás no le va a gustar invertir o le va a demorar porque ustedes tienen que limpiar la casa por mientras, ¿ya? Es siempre una buena anécdota, ¿ya? Hay dos anécdotas muy buenas para eso de inversionista y emprendedor, ¿no? Uno es el pololeo, ¿no? Que efectivamente uno también, como en el pololeo, hay que encontrar un match que funcione, y también lo mismo cuando uno invita para la cita a la casa, hay que ver que la casa está en orden, ¿no? Tal cual lo mismo, ¿ya? Entonces, imagínense siempre esa anécdota en la mente. Si la casa no está mejor presentada, quizá igual van a recibir el ticket, ¿no? La inversión, pero quizá no tan rápido, quizá no con el mejor match que querían tener. Entonces, piensan en eso simplemente, como consejo. Súper buenos consejos, creo yo. O sea, la idea es llevar también como a situaciones más cotidianas este proceso, que sabemos que tiene harto de complejo, pero también tiene harto de esto de hacer un buen match, ¿cierto? De encantar a alguien, de pololearse a alguien también que crea en tu idea. Así que bueno, hemos dado varios tips, ¿cierto? Como para emprendedores, qué es lo que tienen que pensar, cómo tienen que estar planteándose, ordenando su casa también para poder crecer. Pero ¿cómo ha estado el mundo del venture capital o de la inversión durante la pandemia? ¿Se vio afectado? ¿Bajó? Antes los demos ahí famosos, ¿cierto? Se hacían presenciales y había también un feeling con las personas, ¿cierto? Una cosa distinta que ver solamente a través de una pantalla, me imagino que se hace ahora. ¿Cómo cómo ha sido durante este periodo? ¿Cómo se ha ido adaptando? ¿Y cómo ver el escenario futuro también en cuanto a la inversión privada, ¿cierto? ¿Vamos a seguir en esta lógica en donde la territorialidad no afecta mucho? ¿O vamos a volver a una lógica antigua en donde, que me pasó a ver a mí, de repente inversionistas que venían a Concepción y decían, yo tengo que invertir en el mismo lugar donde yo estoy, porque así lo puedo casi que controlar y estar ahí encima de mi inversión? ¿Eso irá a cambiar? Por allá va la siguiente pregunta a discutir. Ese es un gran tema, y ahí también hemos evolucionado, ¿no? No sé si lo vieron ahí al inicio de la pandemia, ahí Sequoia salió con su Black Swan memo, que el mundo se está acabando y todos los fondos para los startups, ¿no? Pero pasó un poco lo contrario, ¿no? Vimos una aceleración de la digitalización y saltamos varios años también en América Latina en términos de digitalizarse, en términos de e-commerce, ¿no? Entonces ahí el VC no ha parado y se invierte ahora de no haberse visto en persona y pudo conocerse vía Zoom y hacer el café o la chela después, cuando ya uno recibió la plata, cuando podemos juntarnos de nuevo. Entonces, yo diría es una oportunidad histórica, especialmente para emprendedores tecnológicos, punto uno. Pero punto dos, ahí también es que vemos ahí un poco lo que se llama un fenómeno como un decoupling de la relevancia entre geografía y inversión, ¿no? Y ahí lo mencionaste un poco al inicio, Iván, que efectivamente la gracia que nos ha dado la pandemia es que hoy en día no hay una desventaja de estar en el sur de Chile versus un inversionista que está de 20 kilómetros del fondo de Silicon Valley en San Francisco, porque todos nos conectamos vía Zoom. Obviamente uno quizás tiene que explicar un poco más cuál es la oportunidad haber partido desde Chile y los contextos regionales, locales que tenemos, pero en la práctica tenemos un playing field, una cancha mucho más equilibrada que lo hemos tenido antes de la pandemia, y eso es una gran oportunidad para emprendedores de cualquier lado, y vimos también obviamente el talento también llegando mejor a estos lugares, quizá más en regiones en Chile, lo estamos viendo también, gente saliendo de los grandes hubs en Estados Unidos porque la vida es bien cara y no hay un value add hoy en día está ahí, porque uno puede estar igual de bien en Austin o en Colorado, en otros lados, y conectarse con la misma gente, ¿no? Exacto. Un tremendo punto, de verdad. Se ve también mucha gente en mismo Chile migrando a lo mejor de Santiago y yéndose a vivir al sur, y hasta el Leo Prieto, que es un emprendedor como bien conocido en el mundo tecnológico, que ahora promueve mucho subidas de Valdivia y haciendo inversión de riesgo y todo desde allá también. Tal cual. Iván, mire, yo agregaría un poco lo siguiente, a ver, como concepto general, porque
puede ser que los emprendedores justamente que nos estén viendo no saben mucho de esto. La industria del Venture Capital en Latinoamérica solo ha ido creciendo, a pesar de la pandemia, solo ha ido creciendo. Un poco para que sepan, hay hoy en día un megafondo en Latinoamérica que se llama SoftBank, de un banco japonés, que con mucho dinero justamente para invertir en empresas, en startups tecnológicas en Latinoamérica. Por eso mismo también un poco las principales aceleradoras de Estados Unidos se están fijando como nunca en emprendimientos latinos. Este año, por ejemplo, la famosa aceleradora Y Combinator creo que recibió 4 chilenos, nunca antes había pasado. Creo que 4 habían sido, o menos de 4 el total que había antes, y solamente en un año recibió 4. Y eso justamente significa que se están poniendo los ojos en Latinoamérica. Yo lo sé un poco de primera fuente, porque nosotros trabajamos, como yo les decía, con este programa con China, y los inversionistas chinos no podían creer la calidad de tecnología que salía justamente de Latinoamérica. En Chile también un poco, también para que a lo mejor los mismos emprendedores lo sepan, desde el año 2014 la Corfo ha estado ayudando y apoyando activamente a los fondos de inversión en Venture Capital, apoyándolos con líneas de crédito, con un poco fomentando la industria, y eso ha significado que se han creado muchos fondos desde el año 2014 en adelante en la industria del Venture Capital. Yo te diría un poco particularmente la consulta que tú hiciste respecto de si este tema de la pandemia ha ayudado o no a los emprendedores. Yo te diría sobre todo a los emprendedores de región. Y esto es un tema acá, un poco para tratar de ponerme un poco polémico, y te comento lo siguiente. A mí me ha pasado que y esto bien claro, no es Darneo, al contrario, Darneo es de los pocos fondos que sale de Santiago y buscan y tienen mucha actividad en Temuco, en Concepción. O sea, yo de verdad por Darneo me saco un poco el sombrero, pero a mí hay fondos de inversión prepandemia, que me decían, chilenos, por supuesto, chilenos, que me decían, no, yo no invierto en emprendedores de fuera de Santiago. Y me decían, ¿por qué? Y me decían, no, porque si fueran tan buenos estarían en Santiago. Entonces, imagínate la respuesta. Entonces, ¿eso qué significa? Que los emprendedores que, como le decimos acá en Chile, que tienen mucho ñeque, ¿no es cierto?, que tienen mucha fuerza, incluso postulaban a programas de aceleración afuera en Estados Unidos. Se iban en Concepción, hay varios que son bien conocidos, que se fueron a Estados Unidos con su dinero a, ¿cómo se llama?, muy buenos programas de aceleración en Miami, en Texas, en Austin, que tal, como decía Patrick, que es un tremendo hub hoy en día de emprendimiento. Se van y tratan de levantar dinero directamente en Estados Unidos, porque no pueden levantar siquiera en Chile. Entonces, esos mismos programas de aceleración, que son programas de aceleración a nivel mundial o de Estados Unidos, todos esos programas de aceleración hoy en día son todos en línea. Entonces, hay un espacio hoy en día para los emprendedores, para tomar programas de aceleración, para probar suerte directamente en México, directamente en Estados Unidos y en otras partes, desde sus ciudades. La pandemia, dentro de todo, las cosas malas, ha permitido justamente esta digitalización forzada, y significa que a lo mejor yo no tengo que tomarme un avión y irme 3-4 meses a tomar mi programa de aceleración en otro país. Yo puedo hacerlo desde mi casa, y justamente se me abren también otras posibilidades. Sí, no sé si queda mucho por agregar, creo que lo dijeron todo, pero nada, uno confirmar confirmar o destacar lo que decía, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido una de las grandes fuerzas que ha ayudado a descentralizar un poco todo el Chile, digamos, que en general, bueno, el ejemplo que dio Felipe en verdad es como súper decidor. Y ya hoy día eso ya es una realidad que se acabó. Pero un punto que yo creo que es importante sumar a qué es cómo va a seguir esto post pandemia. Yo creo que hay industrias que a lo mejor estaban un poco relegadas y que hoy día están saliendo, se están potenciando. El caso de la misma plataforma que estamos ocupando para esta conversación subió su valorización no sé, 100 veces, una cosa así, un número gigante. Todas las plataformas de digitalización de
de todo lo que hasta hace 2 años se hacía de manera presencial y que no había no había mucha necesidad o mucha presión de cambiar de cómo hacer las cosas. Bueno, el mundo cambió y hoy día como que no tenéis muchas opciones más que digitalizar porque capaz que mañana no vaya a poder ir a la pega. O sea, obviamente nosotros hoy día no podemos, pero en el día a día no sabemos cómo se va a ir dando esta cosa para adelante. Entonces las oportunidades de negocio en muchos sectores que antes eran como, podríamos decir, en servicios de segunda necesidad, que no era algo que fuera tan crítico, hoy día se transformaron en críticos. Y por lo tanto, todas esas startups que estaban ahí han visto que sus negocios han crecido. Obviamente hay otras que sus negocios han decaído y que han tenido que pivotear, o a lo mejor el negocio definitivamente se les murió, pero hay de ambas cosas al final del día. Sí, a mí de lo que mencionó Felipe también en un momento, me impresionó, por ejemplo, Políglotas, que cómo se pegó un salto y llegó a Y Combinator, que lo tuvimos en la clase del Magíster, yo estoy en un Magíster de Innovación en la Católica hace un par de años, y lo tuvimos ahí conversando con nosotros, qué sé yo, y cuando llegó la pandemia, dije, o sea, ese modelo de negocio como que para mí moría, efectivamente no te puedes juntar a compartir, a conversar. Lo mismo se podría decir del coworking también, pero esa es otra conversación que tuvimos ayer en un panel. Pero efectivamente dio una vuelta y hoy día, ¿cierto? Es uno de los 4, si no me equivoco, que está ahí en Y Combinator y lo más probable es que pueda crecer. Entonces, también creo que ese espíritu resiliente y flexible es el que le jugó a favor y esperemos que sea un beneficio. Son buenas noticias por lo menos lo que comentamos para el ecosistema. Y esto es algo que conversamos ayer en un panel de coworking, que efectivamente hace algunos meses atrás habían oráculos que decían que la oficina había muerto y eso como que ha ido cambiando y efectivamente ayer lo conversábamos con varios operadores de flex space bien grandes, que hoy día cambió, ¿cierto? El mundo inmobiliario está llegando al coworking, ¿cierto? Que antes a lo mejor lo veía como algo muy hipster, muy hippie. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero fue porque la pandemia duraba más de lo que pensábamos. ¿Ustedes creen que este nuevo escenario en el Venture Capital se va a mantener? ¿Vamos a volver a un modelo anterior o efectivamente se van a quedar estas buenas noticias sobre todo para el tema de descentralización? Yo ahí me atrevo un poco a partir con esta. Yo creo que si el Venture Capital, a ver, lo pongo de esta forma y no quiero un poco alardear, pero yo creo que si la industria del Venture Capital crece en Chile, significa que crece el emprendimiento y es cambiarle un poco la economía a Chile. ¿Ya? O sea, así de relevante creo que es esto. Yo, por ejemplo, tú antes, algo nombraste al principio, Iván, yo soy un fiel convencido de que hay minas de oro sin explotar, por ejemplo, en las universidades chilenas. Justamente lo que tú conversaste, estas famosas empresas de base científica tecnológica, donde en Chile tenemos un nivel de investigación y calidad de investigación que no le es de envidiar en ninguna parte del mundo. Pero claro, no hay una cultura de emprendimiento, no hay una industria venture capital que soporte ni que apoye a lo mejor ese tipo de empresas. Pero yo estoy seguro que nosotros en la Universidad Chilena tenemos puras, ¿cómo se llama? Minas de oro. Entonces, a medida que vaya creciendo la industria, que yo creo que va a ir creciendo, y por ahí el fin de semana, si no me equivoco, apareció un muy buen artículo de La Tercera que decía que muchos family office hoy en día están metiéndose en el mundo de la inversión, justamente por lo que decía Fernando, que esto no es como se llama, acá no es de entregar dinero por entregar, esto es un negocio, lo ven que es un negocio, por lo tanto se están profesionalizando. Entonces, eso que está pasando en Santiago, por eso eran todas family office de Santiago, debe pasar en regiones también, debe pasar en regiones. Entonces, es muy bueno que se vayan haciendo talleres como esto, que hayan talleres a largo plazo, que se le explique a los inversionistas cómo es la industria del venture capital, porque efectivamente tiene ciertas características especiales. Pero yo pongo toda mi fe que esto solamente va a subir y como te digo, yo le veo la relevancia de que puede cambiarle incluso la forma y la economía a Chile. O sea, así de importante creo que es que se fomente esta industria. Efectivamente.
Sí, hay que verlo un poco más holístico también en ese sentido, que claro, el VC no es como apostando ahí, un poco más sofisticado eso y también la importancia que tiene, ¿no? Porque si nos fijamos, la empresa con más valor en la bolsa en Estados Unidos no son la misma que hace 20 años, ¿no? Y ese cambio está últimamente recién partiendo en América Latina y si nos fijamos el valor de bolsa bursátil hoy en día en Mercado Libre, ¿no? Que la empresa con mayor valorización en América Latina, 100 mil millones de dólares, y si lo comparamos con algunas empresas del retail quizás más tradicional chileno, como ha sido el rendimiento en la bolsa, no tan bueno. Entonces, es normal que pase, y el emprendimiento es el empuje hacia eso, hacia la innovación, y el VC un poco la gasolina para que eso ocurra, ¿no? Sí. Sí. Hay un poco de nuevo me pasa lo mismo por ser el último, que me quedo corto de ideas, Dejando pero al final, sí, uno es lo que decía Felipe, complejizar la economía, o sea, las startups hacen eso, complejizar la economía, y eso es fundamental, la economía extractivista y con poco valor agregado, es un arma, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, y eso es como que ya nos ha pasado en la historia, así que es como, hay que buscar maneras de que no pase de nuevo, que técnicamente es cosa de tiempo. Yo creo que el cobre se le encuentra en algún tipo de reemplazo, así que tenemos que ver cómo complejizamos la economía, y ahí el emprendimiento es fundamental. Y otra cosa que va también muy de la mano con lo que decía Felipe también, es el cómo podemos potenciar el emprendimiento desde la academia. Y ahí yo creo que es fundamental algo que tiene relación con todo lo que hemos dicho, pero que es que las universidades en sus ámbitos de acción se alineen bien con el sector productivo, que que en la academia no se enfoque tanto en el paper, sino que se enfoque también en la transferencia tecnológica, pero no una transferencia tecnológica de vieja escuela en que nos ponemos, la academia empieza a crear desde nada, pero saca algo y después ese algo va a buscar a ver a quién le sirve, sino que al revés, una alineación o alineamiento o alineación, no sé, porque esté alineado con el sector productivo, porque si te fijáis, todas las regiones al final del día tienen un sector productivo predominante y tienen una academia, una o dos o tres. Hoy día con las redes de universidad, en verdad, tenéis universidad en todos lados. Pero no necesariamente la academia y toda la investigación y desarrollo que está saliendo de ahí está buscando nutrir al sector productivo local, y por lo tanto lo que sacan desde la academia no necesariamente va a tener valor. Yo creo que ahí en Conce ustedes tienen uno de los casos más, la U de Conce o la Universidad de Biobío, no estoy seguro, pero ahí sale mucha investigación y desarrollo, salen cosas que en verdad llegan al mercado, pero eso no pasa muy común. No, yo te diría que es bastante poco común. Entonces, eso yo creo que es relevante, y eso debería ir acompañado también con presencia local de financiamiento en etapas tempranas. O sea, que esta investigación y desarrollo que se está llevando al mercado porque viene acompañado de un sector productivo, que no se vaya a caer porque no se abrió el semilla o porque por alguna razón exógena, porque obviamente la investigación y desarrollo tiene ciclos más largos, y va a necesitar un financiamiento que puede ser que semilla no dé abasto, pero a lo mejor tampoco todavía va a estar para Venture Capital porque está muy temprano. Entonces se producen estos como hoyos que si es que no se llenan, bueno, hasta ahí no me llegó, el académico tampoco tiene mucho más incentivo, mejor voy al paper y que ya lo sé hacer. Entonces hay que dar como una pequeña vuelta para que existan estos incentivos, y ahí yo creo que localmente siempre debería existir. No estoy diciendo que exista una industria de Venture Capital en cada una de las ciudades, porque sería un poco ilógico, pero sí que exista una presencia local, que el mismo sector productivo entienda toda esta mecánica y también ayude al financiamiento en etapas tempranas para que la máquina dé vuelta, digamos, y vayan saliendo cosas. Yo ahí coincido totalmente con lo que dice Fernando, porque un poco también sobre todo para los emprendedores que no ven, que dicen a lo mejor, pero estos fondos de Venture Capital que no nos pescan, que es tan difícil, que le enviamos correo y no pescan.
Bueno, los fondos tampoco son tantos, o sea, han ido creciendo los fondos de Venture Capital, tampoco son tantos, tampoco invierten tanto al año. Por la lógica, a lo mejor, no sé, serán 4 o 5 empresas máximos que van a invertir al año, entonces tampoco es como que invierten en 20 empresas al año. Yo coincido exactamente con Fernando, que donde debemos poner el objetivo son en redes de inversionistas ángeles a nivel local, y tal como lo dice él. O sea, si tenemos, por ejemplo, en todo el norte, las universidades que están súper basadas ahí en los temas de minería, ¿no es cierto?, o economía circular, bueno, debería haber, ojalá, inversionistas locales que estén poniendo, ¿no es cierto?, lucas ahí a ese tipo de emprendimientos que salgan del norte. Lo mismo en el caso de Concepción, lo mismo en el sur. Entonces, deberían haber a nivel local redes de inversionistas ángeles, pero para que exista esa red de inversionistas ángeles, obviamente a esos inversionistas alguien tiene que enseñarle, obviamente, cómo se invierte, porque no es llegar y meter plata. O sea, son muchos los casos, y estoy seguro ahí que Patrick, Fernando y tú también, Iván, conocen casos en donde viene un inversionista que piensa que es invertir lo mismo que cualquier otra empresa y te mete inmediatamente, no sé, al 51% de la empresa y se come inmediatamente la empresa con una primera inversión. El Venture Capital o el emprendimiento en startup tiene una lógica particular y que esos inversionistas tienen que ir conociéndolo. Yo creo que ahí es donde hay que poner a lo mejor un poco los puntos, porque sería muy interesante que cada una de las grandes ciudades tenga una red de inversionistas privados, no fondo a lo mejor naturalmente, pero una red de inversionistas ángeles que apoyen al inicio tipo semilla. Claro. Sí, y también que los emprendedores que la ha ido bien, después reinvierten, ¿no? Necesitamos ese círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Porque obviamente después los emprendedores son uno de los mejores inversionistas porque han pasado por eso, ¿no? Y te saben muy bien de acompañarte en el camino, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es cuestión de tiempo nomás, diría yo, que estaríamos viendo esto también más en Chile. Vamos a tener los exits, ¿no? Vamos a tener que también las universidades se metan más, ¿no? Y que efectivamente se contagie todo este ecosistema, ¿eh? Que necesitamos todos los players para que funcione, como tal cual el ecosistema de la naturaleza también, ¿no? Y ese último punto que mencionaste, Patrick, hoy día se está dando ya que las startups, ¿cierto?, que iban primeras y que efectivamente levantaron inversión, estén devolviendo la mano, entre comillas, al ecosistema a través de fondos. Sí, ahí hay varios ejemplos. Hay algunos ejemplos que son más públicos, algunos no tanto, ¿no? Pero para dar un ejemplo, en nuestro directorio de Endeavor, por ejemplo, ahora tenemos varios emprendedores. De hecho, tenemos más emprendedores que tenemos empresarios hoy en día en el directorio. Tenemos Ariel Greenhouse de Collegium, Seba Balín de Compara, Felipe Enríquez, ¿no? Entonces, todos los emprendedores que han sido clave en el ecosistema, es una parte que ya se está notando. Tenemos también que ellos invierten en fondos de inversión como LPs. Tenemos ahí detrás de varias compañías, tenemos por ejemplo Fintual, caso muy nombrado, que aún no hizo un éxito, pero tiene Platanus, ¿no? Que ya está formando la siguiente generación en ese estilo, y eso necesitamos, es clave, ¿no? Si nos fijamos, el fondo más famoso de la región es Kasek Ventures, que nació a mano de los fundadores de Mercado Libre, ¿ya? Y si uno habla con los emprendedores que han sido apoyados por Kasek, dicen que Kasek puede haber entrado en la primera etapa, ¿ya? Pero hasta el IPO sigue valor porque los mismos emprendedores lo hicieron, ¿ya? Salieron a la bolsa con la empresa. Entonces, tener un socio inversionista de ese estilo, eso es lo que necesitábamos también, y eso va a pasar. Y ahí tenemos la primera línea con los que construyen el ecosistema por mientras, pero ahí después también vamos a tener emprendedores metiéndose mucho más en eso también. Sí, ahí justamente Patrick hizo un punto clave, que justamente en mercados desarrollados de Venture Capital, como el norteamericano, que obviamente todos más conocen, los principales los LPs, para los que no conocen, son los inversionistas, quienes ponen inversión, su dinero a los fondos de inversión que se crean. Los principales inversionistas son justamente ex emprendedores que hicieron el exit, que vendieron sus empresas, que se hicieron millonarios y obviamente siguen apoyando a otros emprendedores con inversión. Efectivamente, el día que pase eso, es el mejor socio tuyo, porque obviamente sabe también todas las penurias que naturalmente tiene que pasar un emprendedor. Efectivamente, eso es así. Sí.
Oye, tremendos puntos, creo yo, tremendos tips también para el ecosistema. Lo vemos con ojos positivos, ¿cierto? Ojalá que esto siga creciendo, la digitalización que ayuda a descentralizar también. Un punto que tocaron antes también que me parece súper interesante, que lo abordamos hoy día con las incubadoras de negocio en la mañana, que es el tema de los cerrados que todavía son las universidades para todas estas minas de oro que dice Felipe que están ahí, ¿cierto? Las patentes, las investigaciones que están ahí atrás. Yo tuve la suerte de ir al País Vasco en una gira de prospección tecnológica hace un par de años y te das cuenta cuando tú conversas con todo el mundo que hay un pensamiento pro empresa o pro creación de empresas desde la academia hasta el emprendedor más chico. Y eso todavía nos falta, ¿cierto? Como en nuestro ecosistema, en que se vinculen las universidades con la realidad, con el ciudadano a pie. Y por otro lado también ahí están los emprendedores y cómo hacemos que los emprendedores se junten con estos investigadores que a lo mejor no tienen las mejores capacidades para vender o levantar un emprendimiento. Y haciendo esos buenos match podríamos tener buenas empresas también en el futuro. Oye chicos, ya estamos... Dale Felipe, dale nada. No, nomás haciendo el punto que tú estabas señalando, hoy en día eso, bueno, se está trabajando, hoy en día hay tres, lo que se llaman los hubs de transferencia tecnológica, que son estas empresas financiadas por Corfo, que son intermediarios en realidad entre las universidades y la industria. Y los hubs de transferencia tecnológica, justamente los tres agrupan a casi el 90% de las universidades de Chile, tienen concursos de emprendimiento, y emprendimiento justamente el que estábamos hablando, de base científica y tecnológica, un poco para fomentar que justamente los docentes y los investigadores creen este tipo de emprendimientos o spin-off, como se le llaman a nivel de universidades. Tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene el concurso Startup Ciencia, que salió el año pasado, donde también se le da una cantidad bien importante, cerca de $400.000, para que estos emprendimientos que salen de las universidades un poco empiecen ya a acelerarse. Entonces, yo creo que tal como dice Patrick, es algo que solo va a crecer y parte natural que en los próximos años se va a ir desarrollando. Entonces, un poco para los emprendedores que salen o que son docentes de universidades, que vean, que se metan a la página de los hubs de transferencia tecnológica, que se metan cuando se abre Startup Ciencia, porque son programas que nuevamente están justamente para apoyar ese tipo de emprendimiento. Buenísimo. Oye chicos, ya estamos en la hora de esta conversación, se nos pasó bien rápido, ¿cierto? Abordando distintos temas. Me gustaría para cerrar, ¿cierto? Si cada uno puede... a ver, me parece que hay una pregunta por ahí. No, alguien menciona, ¿cierto? Que hay proyectos como el Ciencia 2030, la UDEC, que tiene esos mismos desafíos de potenciar las capacidades de innovación y emprendimiento. Matías por ahí nos comenta. Para ir cerrando, ¿cierto? Este conversatorio que ha estado súper bueno y que después va a estar en los canales de Casa W, ¿cierto? Disponible para poder consultar de nuevo. Un cierre, ¿cierto? Aquí cada uno le damos la oportunidad de contar en lo que está, ¿cierto? Si tiene alguna convocatoria abierta, algún dato, un sitio web que visitar, ¿cierto? Para poder vincularse con la institución que representa. Así que dejo la palabra abierta. Fernando, no sé si quieres partir tú para no ser el último esta vez. Ya, pues, ningún problema. Sí, buenísimo. Mira, a ver, dos invitaciones. La primera es a nuestro programa de aceleración. Mañana vamos a lanzar la nueva convocatoria. Estamos buscando startups, como les decía al principio, que ya idealmente estén enfrentando el escalamiento y que estén idealmente a un par de meses, digamos, aproximadamente 6 meses de tener que afrontar una ronda de levantamiento de capital para ayudarlos a llegar a puerto con eso. Entonces, esa es una primera invitación, va a estar, ahí lo van a ver por redes sociales, en verdad por LinkedIn, que es la red social que ocupamos nosotros. Y lo segundo es por el otro lado, que hablamos de startups, por el lado de los inversionistas, ¿cierto? Contáctenos, estamos siempre abiertos a sumar gente a nuestra red de inversionistas ángeles, estamos con una planificación bien entretenida, un poco lo que decía Felipe, tratando de educar también a la gente que pudiera tener patrimonio, que pudiera tener ganas de invertir y que no cacha mucho, bueno, ayudarlos un poco en ese tránsito para que se conviertan en inversionistas ángeles. Así que ahí la puerta abierta también para que nos contacten y se sumen.
Y básicamente, si se fijan, estamos juntando las dos partes, mejorando y potenciando los proyectos, mejorando y potenciando inversionistas para que se den ahí los match. Así que eso serían las dos invitaciones que se me ocurren. Podrían haber más, pero no se me ocurre. Gracias, Fernando. Felipe, si quieres. Sí, está. Cerrando. No, sí, primero, bueno, gracias de nuevo, Iván, por la invitación. Ojalá se dieran efectivamente más espacios de conversar de este tipo de cosas que son siempre interesantes. Nosotros, bueno, un poco como lo comenté al principio, nosotros tenemos un programa que va a durar durante todo el año, que básicamente estamos contactando de emprendimientos a nivel ya latinoamericano un poco, que efectivamente tengan interés de entrar a China, que no es Venture Capital, no va a venir un inversionista a ponerle dinero a la empresa acá en Latinoamérica, sino que es para entrar al mercado chino. Son las empresas que estamos buscando, son justamente estas empresas que estamos hablando, más de base científica tecnológica, ojalá con protección por propiedad intelectual. Un poco China es el presente y el futuro, digo yo, una tremenda economía donde se respeta, pese a que muchos no lo crean, en extremo la propiedad intelectual, donde se pide justamente que las empresas entren con estos derechos de exclusividad como son las patentes, y llevamos ya cuatro pitches que partimos en octubre del año pasado, de toda la área de agricultura, biotecnología, dispositivos médicos, todo, así que contáctenos si es que tienen alguno de estos tipos de empresas, si les llama la atención el mercado chino y podemos ayudarlo en ese sentido. Así que eso, Iván, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, gracias Felipe. Y Patrick, para cerrar, ¿cierto? ¿Alguna noticia, alguna convocatoria, algo que tenga que contar de Endeavor? Mira, primero, todas las gracias, Iván, y al equipo para organizar y abrir ese espacio muy, muy valioso, tener esas conversaciones. Y desde nuestro lado, mira, les invito a ver la página juntospolosemprendedores.com, es la página de Endeavor, donde tenemos también contenido digital, webinars sobre estos temas de levantamiento de capital, de cómo escalar la compañía, de cómo entrar a nuevos mercados. O sea, bastante contenido ahí, completamente gratis, completamente abierto a toda la comunidad. Y les invito también a ver los últimos estudios que hemos lanzado. Hay dos estudios claves que hemos lanzado. Uno que es una radiografía de los scale-ups en el país y vea un poco la importancia que tienen los scale-ups en crear empleo para el país. Hay un 1% de la empresa que ha generado un 40% de los nuevos empleos en los últimos 3 años, que es un número sumamente potente, digamos. Entonces te invito a ver ese reporte en www.endeavor.cl, y también hay otro estudio ahí que analizamos un poco qué son las brechas para las scale-ups, ¿no? Y para las startups para crecer en el país. Hay mucho material por ahí. Vamos a seguir haciendo también eventos a nuestro lado. La experiencia de Endeavor, que el año pasado ha sido digital, lo vamos a volver a reactivar. También esperemos que en algún momento vamos a tener nuevamente nuestras experiencias en persona también, que normalmente hacemos en el sur y norte del país. Y también para anunciar también acá, bueno, que estamos abriendo oficina en Bio. De hecho, no sé si debería decirlo, pero creo que ya está oficial y todo va a pasar. Entonces ahí está. Te cayó el cassette. Ya lo dijiste. Te cayó el cassette. Pero ya está, pero nos ponemos... Acá no sale. Obviamente, Bio está nuevamente ahí en la mapa y contamos otra oficina más en el sur junto con Puerto Balas. Está genial contar con eso. Bueno. Así que muchas gracias nuevamente y todo el ánimo, todo el éxito a los emprendedores que están escuchando. Oye, buenísimo. Muchas gracias de nuevo por sumarse a esta iniciativa. Con esta conversación, ¿cierto? Cerramos el panel o esta nueva versión de Sesiones W, que son medias maratónicas. Nosotros nos metemos como 2 días enteros a coordinar gente de todos lados. Hemos tenido tremendos expositores y tuvimos súper buena asistencia también para estos tiempos que no es tan fácil ese tema. Pero insisto, todo esto queda en el sitio web, en los webinars disponibles, que hay que seguir difundiendo la información y que llegue a todos lados. Así que, de nuevo, un gusto verte, Patrick, un gusto verte, Felipe, y haberte conocido, Fernando, que no nos conocíamos. Esperamos sigamos conectados ahí en el futuro para cualquier colaboración. Un abrazo y gracias. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias.